¿Qué pasará este 1 de octubre? ¿Por qué tantos hablan de esta fecha como si fuera un punto de quiebre en la historia? En este video no solo vas a descubrir por qué el 1 de octubre se ha convertido en una fecha señalada por tantos estudiosos y creyentes, sino también qué dicen las profecías bíblicas, que advierten las señales actuales y, sobre todo, qué significa esto para tu vida hoy. Te prometo que, si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta fecha podría ser menos un rumor y más una advertencia. Antes de seguir, suscríbete y activa la campana para no perderte estos análisis profundos. Y dime en los comentarios, ¿crees que el 1 de octubre traerá juicio o será el inicio de algo nuevo? Quiero leerte. Ahora, presta atención, porque no se trata de un rumor cualquiera. En las últimas semanas, voces en todo el mundo han comenzado a señalar el 1 de octubre como un día cargado de significado profético. Algunos lo ven como el inicio de un juicio. Otros, como el despertar de un tiempo nuevo. Pero lo cierto es que detrás de esta fecha hay un misterio que no podemos ignorar. Y antes de que pienses que esto es solo coincidencia, recuerda algo. La Biblia está llena de momentos en los que un día específico cambió el rumbo de naciones enteras. El día en que cayó el diluvio. El día en que Israel salió de Egipto. El día en que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. No fueron días comunes. Eran fechas marcadas en el calendario de Dios. Por eso, cuando tantos apuntan al 1 de octubre, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué hay realmente detrás de esta fecha? Imagina esto, mientras la mayoría la verá como un simple inicio de mes, puede que en los cielos se esté librando una batalla invisible. Puede que, en lo espiritual, algo se esté moviendo con consecuencias que apenas alcanzamos a sospechar. Y si lo ignoramos, podríamos perdernos la oportunidad de estar preparados. Lo fascinante es que octubre, en varias ocasiones, ha sido escenario de giros inesperados. Guerras que comenzaron. Imperios que cayeron. Movimientos que parecían pequeños y luego transformaron el mundo. Y si esto pasó antes, ¿qué impide que vuelva a pasar ahora? Aquí está la verdad incómoda. Los tiempos de Dios rara vez coinciden con nuestra calma. Él interrumpe. Él sacude. Él señala. Y cuando lo hace, todo cambia. Lo que ocurre en octubre no es casualidad. Y en un momento verás por qué. Si quieres entender por qué tantas personas miran al 1 de octubre con expectativa, primero tienes que recordar algo. En la Biblia, las fechas no son simples números en un calendario. Son señales. Son marcas que Dios utiliza para hablarle a su pueblo. Miremos atrás. El día de la Pascua no fue elegido al azar. Aquella noche, en Egipto, cuando la sangre del cordero fue colocada sobre los dinteles de las puertas, los hijos de Israel fueron librados de la muerte. Ese día marcó el inicio de la libertad, y Dios ordenó que cada año se recordara. No era solo memoria. Era profecía viva. La Pascua no apuntaba únicamente al pasado, también al futuro, porque siglos después, en esa misma fecha, Jesús fue crucificado como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Luego, 50 días más tarde, vino Pentecostés. Para Israel, era la fiesta de la cosecha, el tiempo de presentar las primicias. Pero para los discípulos, ese día se convirtió en algo mucho más grande. El Espíritu Santo descendió con poder y la Iglesia nació. Otra vez, Dios tomó una fecha marcada y la transformó en un antes y un después. Y si hablamos de fechas solemnes, no podemos ignorar Yom Kippur, el día de la expiación. Ese día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para interceder por toda la nación. Era un día de juicio, pero también de misericordia. En el calendario bíblico, Yom Kippur es una advertencia. Hay un momento en que el cielo examina la tierra. ¿Ves el patrón? No son coincidencias. Cuando Dios quiere mover la historia, lo hace en días señalados. No en cualquiera. Y esto no se limita solo a Israel. A lo largo de la historia mundial, muchos momentos clave también han caído en fechas proféticas. La caída de Jerusalén, la destrucción del templo, incluso guerras que dieron forma al destino de naciones enteras, ocurrieron durante tiempos marcados por las Escrituras. La Biblia nos muestra que Dios ordena las estaciones, los años y los tiempos con un propósito. Para nosotros, los días se repiten en ciclos que parecen rutinarios. Para Él, cada fecha es un lienzo en blanco donde puede escribir un mensaje eterno. Y aquí está lo inquietante. Cuando llegamos a octubre, encontramos que una y otra vez este mes se ha convertido en escenario de giros inesperados. Algunos avivamientos comenzaron en octubre.
Algunas guerras decisivas estallaron en octubre. Incluso fenómenos astronómicos que hicieron reflexionar al mundo entero aparecieron en este mes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usaría un tiempo como este para señalar algo? Tal vez porque el inicio de octubre coincide con un cambio de estaciones en gran parte del mundo. Para unos, el paso al otoño. Para otros, la antesala de la primavera. Octubre es un mes de transición, y Dios suele hablar en tiempos de transición. Es cuando la tierra cambia de color, cuando los días se acortan o se alargan, cuando sentimos que algo nuevo se aproxima. Y si la creación misma da señales, ¿no las daría también el Creador? La verdad es que la Biblia nunca presenta las fechas como datos fríos. Siempre están cargadas de significado espiritual. El primer día del séptimo mes, el 10º día, el día 14, cada número tenía un eco profético. Cada cita era un ensayo para un evento mayor. Por eso, cuando llegamos al 1 de octubre y vemos que tantas miradas se dirigen a ese día, no podemos descartarlo. Quizá no entendemos todo el cuadro, pero sí podemos reconocer el patrón. Cuando Dios se mueve, las fechas importan. Ahora bien, hay algo más. Porque hasta aquí hemos visto que Pascua, Pentecostés y Yom Kippur eran tiempos anunciados, ordenados, establecidos por la ley de Dios. Pero lo curioso es que el 1 de octubre no aparece como una fiesta oficial en el calendario bíblico, y, sin embargo, parece cargado de profecía. Eso es lo que lo hace distinto. Eso es lo que lo vuelve intrigante. Porque puede que no esté escrito en las tablas de Moisés, ni repetido año tras año como una fiesta solemne, pero de algún modo, el 1 de octubre ha quedado marcado como un eco en la historia, un recordatorio de que Dios sigue moviendo las piezas incluso fuera de nuestras expectativas. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. Si Dios usó Pascua para señalar a Cristo, Pentecostés para encender a la Iglesia, y Yom Kippur para mostrar el juicio, ¿qué quiere señalar con el 1 de octubre? Pero hay algo diferente en el 1 de octubre que lo distingue de todas. Ya vimos que en la Biblia los tiempos y las fechas nunca son casualidad. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿qué tiene de especial el 1 de octubre? Lo primero que debes saber es que, en las últimas décadas, esta fecha ha estado rodeada de interpretaciones proféticas, visiones y hasta teorías que cruzan la frontera entre lo espiritual y lo geopolítico. Y aunque muchas de ellas pueden sonar extremas, todas comparten un mismo punto. Octubre no es un mes más, y el inicio de ese mes puede señalar un giro invisible que afecta a millones. Algunos predicadores han afirmado que el 1 de octubre marca un ciclo espiritual donde los cielos se abren para juicio o bendición. Según estas voces, así como hay estaciones en la naturaleza, también hay estaciones en lo profético. Y octubre es una especie de frontera, el cierre de lo viejo y la apertura de lo nuevo. Otros lo conectan con Israel. Señalan que, en más de una ocasión, los eventos decisivos en la historia moderna de la nación, como guerras, pactos o amenazas existenciales, comenzaron en el marco de octubre. Y no olvidemos que Israel es como un reloj profético para el mundo. Lo que ocurre allí, tarde o temprano, repercute en todas las naciones. También están quienes miran al cielo, literalmente. Astrónomos aficionados y estudiosos bíblicos han observado alineaciones inusuales que coinciden con los primeros días de octubre. Algunas recuerdan a las señales celestes descritas en Joel y Apocalipsis, la luna convertida en sangre, las estrellas cayendo, los cielos estremeciéndose como un pergamino que se enrolla. ¿Son simples coincidencias astronómicas o un eco de lo que está por venir? Y luego están las corrientes más radicales, aquellas que aseguran que el 1 de octubre podría marcar el inicio de un evento catastrófico global. Crisis económicas que estallan de un día para otro. Conflictos que se encienden en cuestión de horas. Sistemas que parecen sólidos, pero se derrumban de repente. Para ellos, octubre representa una grieta en el muro, el punto exacto donde el orden humano comienza a tambalearse. Pero aquí debemos detenernos un momento. Porque entre tanta teoría y tanto rumor, es fácil caer en el sensacionalismo vacío. La Biblia no nos llama a vivir atemorizados por cada fecha que alguien proclama. Al contrario, nos invita a estar alertas, pero no desesperados. El profeta Daniel, por ejemplo, recibió visiones de reinos que se levantaban y caían, de bestias que simbolizaban imperios. Y, sin embargo, cada revelación tenía un propósito, recordar que, al final, el reino de Dios es el que permanece. El Apocalipsis describe trompetas, sellos y copas de juicio, pero siempre con un mensaje claro: Cristo reina y viene pronto. Es decir, las fechas no son para generar pánico, sino para despertar fe. Entonces,
¿Cómo interpretar lo que tanto señalan sobre el 1 de octubre? Quizá la clave está en reconocer que Dios, en su soberanía, puede usar cualquier día para hablar. A veces, lo hace en los días señalados, Pascua, Pentecostés, Yom Kippur. Pero otras veces, sorprende en fechas inesperadas, para recordarnos que no es nuestro calendario el que marca sus pasos, sino su voluntad eterna. Lo cierto es que, cada año que pasa, el mundo parece acercarse más al escenario descrito en la profecía bíblica. Guerras y rumores de guerras. Pestes y terremotos. Confusión en las naciones. Corazones desmayando de temor. Todo lo que Jesús anunció en Mateo 24 se siente cada vez más cercano. En ese contexto, ¿qué representa el 1 de octubre? Tal vez no sea la fecha exacta de un evento específico, sino un recordatorio colectivo de que estamos en un tiempo límite. Una campana de advertencia que nos llama a despertar antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí está la verdad, los que buscan señales las encuentran. Pero lo importante no es la señal en sí, sino lo que revela sobre nuestro estado espiritual. Si el 1 de octubre provoca que millones reflexionen sobre la eternidad, entonces ya está cumpliendo un propósito divino. Imagina que esa fecha funciona como un espejo. Algunos verán miedo, otros esperanza, otros simple curiosidad. Pero todos tendrán que decidir qué hacer con esa sensación de que algo se acerca. ¿Y si ese día no pasa nada extraordinario? ¿Y si amanece como cualquier otro? No importa. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. Debemos estar listos, no para un evento aislado, sino para el retorno de Cristo. Esa es la profecía central que late detrás de todas las demás. Así que sí, las teorías abundan. Algunos predicen juicios, otros avivamientos, otros catástrofes. Pero más allá de las voces humanas, hay una advertencia que resuena desde las páginas de la Escritura. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa advertencia es más grande que cualquier fecha en el calendario. Porque el 1 de octubre no es solo una fecha, es una advertencia. Cuando miramos al mundo hoy, es imposible no recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Esas palabras, escritas hace casi 2000 años, parecen más actuales que nunca. Guerras que no terminan. Conflictos que surgen de la nada. Tensiones que se acumulan como tormentas en el horizonte. Basta mirar los titulares. Regiones enteras al borde de un incendio global. Lo que antes parecía aislado, ahora repercute en todos. Un choque en el Medio Oriente puede afectar la economía en Europa. Una decisión en Asia puede hacer temblar a Wall Street. El mundo está conectado como nunca, y eso significa que también es vulnerable como nunca. Israel, una nación pequeña en territorio, sigue siendo el epicentro de la historia profética. Rodeada de enemigos, constantemente bajo amenaza, su mera existencia es un recordatorio de que la palabra de Dios se cumple. Los profetas lo anunciaron. Israel volvería a su tierra después de siglos de dispersión. Y lo increíble es que eso ocurrió en 1948. Desde entonces, cada guerra, cada ataque, cada tratado, cada conflicto en torno a Jerusalén parece resonar con ecos de Ezequiel y Zacarías. Y si hablamos de economía, la incertidumbre no es menor. Mercados que colapsan en cuestión de horas, monedas que pierden su valor de la noche a la mañana, inflación que consume los ahorros de familias enteras. El Apocalipsis habla de un tiempo en que el pan costará un salario completo, y aunque aún no hemos llegado a ese extremo, las señales del desbalance global ya están frente a nuestros ojos. Así como en los días de Noé, la gente sigue comprando, vendiendo, casándose, haciendo planes. Todo parece normal, hasta que, de repente, lo inesperado golpea. En aquel tiempo, el diluvio llegó cuando nadie lo esperaba. Y Jesús advirtió que así sería también la venida del Hijo del Hombre, un mundo distraído, entretenido, sin darse cuenta de que la puerta del arca se está cerrando. Los creyentes no pueden darse el lujo de ignorar estas señales. Cada guerra, cada catástrofe natural, cada crisis económica es como una alarma que nos despierta del sueño espiritual. No para vivir con miedo, sino para vivir con propósito. Si el mundo se tambalea, es porque se acerca un reino que no puede ser sacudido. Mira lo que ocurre en la sociedad. Valores que antes eran firmes hoy se relativizan. Familias que antes eran el centro hoy se fragmentan. La confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira nunca había sido tan grande. Isaías lo dijo: a lo malo llaman bueno,
y a lo bueno malo. Ese diagnóstico antiguo describe perfectamente nuestra generación. Y es aquí donde el 1 de octubre cobra sentido. Porque cuando tantos hablan de esa fecha, lo que en realidad están expresando es esta sensación global de que algo está a punto de romperse. No sabemos si será guerra, crisis, desastre natural o un simple cambio en la atmósfera espiritual. Pero sí sabemos esto: las piezas ya están sobre el tablero, y cada movimiento nos acerca más al desenlace profético que la Biblia anunció. El apóstol Pablo escribió que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y observa, mientras algunos líderes proclaman acuerdos de paz, al mismo tiempo aumentan las tensiones bélicas. Mientras unos celebran la estabilidad económica, otros advierten que basta un colapso bancario para desencadenar el caos. Es como vivir en una calma artificial, sostenida por hilos cada vez más frágiles. Todo esto puede sonar inquietante, y lo es. Pero no olvidemos, las señales no son el fin, son recordatorios. Dios permite que el mundo tiemble para que recordemos dónde está la verdadera roca. Y esa roca es Cristo. Cuando el creyente ve guerras, no debe hundirse en pánico, sino elevar su mirada. Cuando ve crisis, no debe desesperar, sino confiar en la provisión divina. Cuando ve confusión, no debe callar, sino ser luz. Las señales están allí, no para que temamos, sino para que estemos preparados. Y tal vez lo más impactante no es la guerra, ni la economía, ni los terremotos. Lo más impactante es la convergencia. Antes, los problemas parecían aislados: una guerra aquí, una crisis allá, una catástrofe en otra parte. Hoy, todo ocurre al mismo tiempo, en un mundo interconectado. Es como si cada señal fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente empieza a mostrar la imagen completa. Y si esa imagen es la que los profetas anunciaron, entonces debemos reconocerlo: estamos más cerca del fin de lo que muchos quieren admitir. Lo más impactante es que todo apunta a un mismo desenlace. Llegados a este punto, debemos detenernos y hacernos una pregunta crucial: ¿qué significa todo esto para ti y para tu fe? Porque si reducimos esta conversación a guerras, rumores y fechas proféticas, corremos el riesgo de mirar el futuro como si fuera un guión de una película de terror, donde todo es oscuridad y desesperanza. Pero no. Ese nunca fue el propósito de la profecía bíblica. La profecía no se escribió para encadenarnos al miedo, sino para despertar lo que está dormido en lo más profundo del alma. El 1 de octubre, y cualquier otra fecha que el mundo pueda señalar como misteriosa, no debe interpretarse como un código secreto que tengamos que descifrar con ansiedad, sino como una invitación divina. Una invitación al despertar espiritual. Es como si Dios mismo levantara la voz en medio del ruido del mundo y dijera: detente, mira las señales, escucha las trompetas, regresa a mí antes de que sea demasiado tarde. Jesús fue claro cuando habló de esto: cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, las señales no fueron dadas para aplastar el corazón con angustia, sino para levantar la mirada con esperanza. Y esa esperanza no es una idea abstracta, ni una emoción pasajera. Esa esperanza tiene un nombre: Cristo. Ahora, piensa por un momento. ¿Qué pasaría si el mundo entero se llenara de expectativa por una fecha, y finalmente no ocurriera nada visible? ¿Sería eso una pérdida? No. Porque en ese proceso, miles, quizá millones, habrían girado sus ojos, aunque sea por un instante, hacia lo eterno. Y si ese instante les llevó a recordar al Creador, si ese instante sembró en alguien la pregunta sobre su propia vida espiritual, entonces ya ha cumplido su propósito. La urgencia de la fe no se ata a un número en el calendario. Se ata a una verdad que todos llevamos escrita en lo más profundo: ninguno de nosotros tiene asegurado el mañana. Octubre, noviembre, diciembre, cualquier mes, cualquier día, cualquier hora podría ser la última. Y si lo piensas bien, esa es la razón por la cual la Biblia insiste tanto en el llamado de la preparación. Porque la eternidad no comienza mañana. La eternidad comienza hoy. Más allá de las teorías, de las conspiraciones, de los cálculos humanos, hay una sola verdad que lo resume todo: necesitamos estar listos. Pero esa preparación no se mide por cuántos alimentos guardamos, ni por cuántos refugios construimos, ni por cuánto oro acumulamos. La preparación verdadera se mide por donde está nuestro corazón. Porque el único refugio que permanece firme, el único lugar que resiste la tormenta, el único arca que nos puede salvar es Jesús.
El llamado del 1 de octubre no es diferente al que resonó en los días de Noé. La voz de Dios aún dice, entra en el arca antes de que la puerta se cierre. Y esa arca no es un barco de madera flotando en aguas de juicio. Esa arca es Cristo mismo. No hay otro camino. No hay otra salida. No hay otro refugio. Quizás, mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que siente temor. Temor a lo que viene. Temor a lo desconocido. Temor a lo que no puedes controlar. Pero recuerda, el temor que paraliza no viene de Dios. Lo que viene de Él es algo mucho más profundo, más fuerte y más hermoso. Es convicción. Esa voz suave, casi imperceptible, que susurra en tu interior, hoy es el día. No esperes más. Regresa a casa. Deja las distracciones, los ruidos, las excusas, y construye tu vida sobre la roca que nunca se derrumba. Cada profecía, cada señal, cada advertencia en la Escritura tiene un mismo propósito, que despertemos. Que despertemos del letargo espiritual que nos hace vivir como si la eternidad no importara. Que despertemos de la comodidad que nos adormece y nos hace creer que todavía falta mucho. Que despertemos de la mentira que dice que siempre habrá tiempo. No se trata, en el fondo, de octubre. No se trata de una fecha en el calendario. Se trata de ti, de tu alma, de la pregunta más importante que alguien puede hacerse. ¿Dónde estarás cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes con poder y gran gloria? Porque si octubre trae juicio, también trae gracia. Si octubre trae preguntas, también trae respuestas. Si octubre trae incertidumbre, también trae una oportunidad. Una oportunidad única, irreemplazable, de volverte hacia lo eterno y abrazar la única esperanza que jamás será sacudida. Y esa oportunidad, créeme, vale más que todos los tesoros del mundo. Porque el juicio pasará, las teorías pasarán, las fechas pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Volvamos al inicio. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos este viaje? ¿Qué pasará el 1 de octubre? Después de recorrer la historia, la profecía, las señales y la reflexión espiritual, llegamos a la respuesta. Y quizás no sea la que muchos esperan. Porque más que un evento externo, lo que realmente importa es lo que esa fecha puede significar en tu interior. Mira el patrón en toda la Biblia. Cada señal, cada fecha clave, cada profecía cumplida tenía un doble efecto. Para unos fue un día de salvación, para otros, un día de juicio. El éxodo de Egipto fue libertad para Israel, pero destrucción para Faraón. El diluvio fue refugio para Noé y su familia, pero ruina para quienes ignoraron el llamado. La cruz fue escándalo para algunos, pero redención eterna para quienes creyeron. Así también con nosotros. El 1 de octubre puede ser simplemente una hoja más en el calendario, o puede ser el día en que Dios toque tu corazón como nunca antes. ¿Y no es eso lo más importante? Porque el verdadero misterio no está en lo que los gobiernos decidan, ni en lo que las estrellas muestren, ni en lo que los analistas profetiquen. El verdadero misterio está en tu decisión. ¿Seguirás viviendo como si nada importara? ¿O entenderás que cada día es una invitación divina a despertar? El 1 de octubre no es una profecía para atemorizar, es un recordatorio de que estamos en el tiempo de la gracia. La puerta todavía está abierta, pero no lo estará para siempre. Y si Dios usa incluso rumores de fechas, teorías y señales para sacudirte, es porque te ama demasiado como para dejarte dormir en medio de la tormenta. Imagina esto, tal vez despiertes el 2 de octubre y veas que el mundo sigue igual. Las noticias continúan, la gente trabaja, los relojes avanzan. Pero dentro de ti, algo cambió. Porque comprendiste que no es el calendario lo que importa, sino la eternidad. Y esa eternidad comienza hoy. Muchos esperan que algo ocurra afuera, pero lo más grande siempre ocurre adentro. Cuando un corazón se rinde a Cristo, el cielo entero celebra. Cuando una vida cambia de rumbo, es como si un nuevo Génesis empezara. Ese es el verdadero acontecimiento que transforma la historia. Por eso, si alguna vez has sentido que no estás listo, este es el momento. Si alguna vez has postergado tu decisión de volver a Dios, este es el día. Si alguna vez has temido al futuro, recuerda que el único futuro seguro es el que está en las manos de Cristo. Las profecías, las señales y las fechas apuntan a un solo centro, Jesús. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de la historia. Todo lo demás, absolutamente todo, es solo un eco que señala hacia Él.
Y tal vez, solo tal vez, lo que realmente pasará el 1 de octubre es que alguien que escucha estas palabras decida no esperar más. Decida abrir su corazón. Decida volver a casa. Porque si octubre trae juicio, también trae oportunidad. Y esa oportunidad no está en un país, ni en un calendario, ni en un evento. Está en ti. Entonces, volvamos a preguntar, ¿qué pasará el 1 de octubre? Quizás nada en el mundo cambie. Pero si decides responder al llamado de Dios, todo en tu vida puede cambiar. Y ese sí será el mayor acontecimiento de todos. Porque la profecía no se trata de predecir el día exacto, sino de preparar el corazón eterno. No se trata de temer al calendario, sino de confiar en el Creador del tiempo. Así que no mires el 1 de octubre con miedo, míralo con esperanza. No como una fecha de terror, sino como una puerta de gracia. No como un reloj que corre, sino como una oportunidad que se abre. Tal vez el 1 de octubre no cambie la historia del mundo, pero puede cambiar la tuya para siempre.